Hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet, unibertsitatera sartzeko probak posible egiten dituzten pertsona guztiei, epaimaietako kidei, zuzentzailei, koordinatzailei, administrazio eta zerbitzuetako langilei, eta prozesu honetan parte hartzen duten Hezkuntza Saileko eta Euskal Herriko Unibertsitateko profesional guztiei. Nirekin batera dago Urtzagarai, gradu eta eraldaketa digitalerako errektore ordea. Milaka ikasleren etorkizunean eragin zuzena duen prozesu konplexua da, eta urtez urte profesionaltasunez, objetibotasunez eta konpromiso handiz egiten dute euren lana aipatutako profesional guztiak. Epaimaietako kideak, zuzentzaileak, koordinatzaileak, administrazio eta zerbitzuko langileak, eta parte hartzen duten profesional guztiak. Era berean berriro azpimarratu nahi dut unibertsitatera sartzeko probak berme guztiak dituen sistema bat dela. Berme horiek ez ditu Euskal Herriko Unibertsitateak asmatu, indarrean dagoen araudiak eta 534/2024 errege dekretuak ezartzen dituzte, eta gure bete beharra da arau horiek zorrotz betetzea. Estatu osoan aplikatzen den errege dekretua izaki. Hala ere, oraindik ere euskara eta literatura bi ikasgaiko zeroen inguruan hitz egiten jarraitzen da, jada kasu gehienetan kalifikazio basuak direnean eta ez direnean zeroak. Sistemak berak aurrikusten dituen berme guztiak existituko ez balira bezala hitz egiten jarraitzen da. Ahaztu egiten da, lehen kalifikazio baten ondoren bigarren zuzenketa guztiz independientea dagoela, eta bi kalifikazioen artean 2 puntutik gorako aldea baldin badago, sistemak automatikoki 3. eta 4. zuzenketak aurreikusten dituela, aurrekoetatik independienteak diren beste 2 profesional edo espezialisten eskutik. Horixe da, hain zuzen ere, objetibotasuna eta aukera berdintasuna eta gardentasuna bermatzeko legeak ezarritako mekanismoa. Ikasleak edozein unetan badu bere azterketa ikusteko aukera. Baita ere, honen gainean, egin diren puntuaketa, zuzenketa, errebisio eta hala balitz, kalifikazio berria ezartzen duten 3. eta 4. espezialistena ere bai. Behin eta berriz, azaldu dugu, ikasleren batek kalifikazioa bidezkoa ez dela uste badu, horretarako berariazko prozedura dagoela eta prozedura horrek eskaintzen dituen berme guztiak. Horregatik uste dugu ezinbestekoa dela eztabaida publikoa ere sistema osoa kontuan hartuta egitea eta ez prozesuaren zati batean bakarrik oinarrituta. Azken baliabide bezala errege dekretuak auzitegietara jotzeko aukera zabaltzen du. Auzibidean kalifikazio berria agindu daitekeelarik. Zuzenketa berria eta ez kalifikazioa etetea. Azken egunotan, unibertsitatera sartzeko probetan izandako emaitzen inguruko eztabaida publikoa sortu da, bereziki euskara eta literatura bi ikasgaiaren inguruan. Eta azpimarratu nahi dut, eztabaida hori askotan gertatu dela sistema ondo ezagutu gabe eta daturik gabe, edo datu apurrak norberaren intereserako erabilita. Horregatik ere, gaur datuetan oinarritutako azterketa deskriptibo bat egingo dugu, aurkeztuko dugu, baina datuetan sartu aurretik garrantzitsua da puntu batzuk kontutan hartzea eta argitzea. Bat, USAP osoa aztertu behar da, irakasgai eta epaimai guztiak. Bi, behin-behineko eta behin-betiko notak eta errebisioak aztertu behar dira. Errebisioak ematen dituen notak, hasierakoak eta amaierakoak. 3, 0 kalifikazioak ere kontutan hartu behar dira, baina baita rango edo nota tartea ere, 0 eta 10 artean. Eta 4, horrez gain, aurtengo eta iazko deialdietako notak alderatu behar dira. Eta hemen gogoratu behar da, aurtengo ariketak kompetentzien kalifikazioa areagotu dituztela. Hori guztia egin dugu helburu argi batekin. Eztabaida
datu gainean egitearena. Como decía, desde el primer momento hemos querido poner el foco en las garantías del sistema y antes de comenzar cualquier análisis, reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible la PAU cada año. Porque creemos que antes de cuestionar un procedimiento es importante recordar que detrás de él hay centenares de profesionales que aplican un sistema regulado por ley y sometido a todas las garantías. También quiero hacer una aclaración importante. La universidad no realiza habitualmente estudios comparativos de las calificaciones de la PAU. Año tras año, los únicos datos que hace públicos son la nota media de la prueba y las notas de corte tras la primera adjudicación de plazas universitarias, que este año se publicarán el 11 de julio. El trabajo de análisis y comparación de los datos que hoy presentamos lo hemos realizado específicamente para esta comparecencia, teniendo en cuenta el debate público generado en las últimas semanas, porque hasta ahora nunca se había analizado desde esta perspectiva. Lo primero que me gustaría señalar es que los datos que daremos hoy pretenden aportar contexto, porque un dato aislado rara vez explica una realidad compleja. Por eso hemos querido analizar el conjunto de los datos y no únicamente una asignatura. Hemos estudiado los resultados de todas las materias, las calificaciones más bajas, los ceros, pero también los rangos, los resultados por tribunales y hemos comparado los resultados de 25 y 26. Porque entendemos que solo teniendo esa visión global es posible interpretar correctamente los resultados. Y precisamente para presentar este análisis con el máximo rigor cedo la palabra a Urtxagaray, vicerrectora de Grado y Transformación Digital. Egun on guztiei, el primer dato importante es el volumen del análisis y que solamente, repito, estamos aportando datos de la convocatoria ordinaria de la PAU de 2026. Se presentaron a la convocatoria ordinaria de la PAU 12.200 estudiantes. Han participado en la evaluación de los exámenes 41 tribunales y 848 correctores y correctoras. Se han presentado 4.223 solicitudes de revisión. En este caso, algunas son para más de un examen, porque es la persona la que pide, pero puede pedir más de una revisión. Por tanto, se han revisado 8.127 exámenes, porque el Real Decreto 534-2024 señala que cada estudiante, como ya he señalado o ya he dicho, puede pedir las revisiones de aquellos exámenes que considere oportunos. El 95,26% de los y las estudiantes que se presentaron en la primera convocatoria aprobaron la PAU. 11.507 de las 12.080 personas que se presentaron. Esto es, de cada 100 estudiantes que se presentan a la prueba, aprueban 95. Las tres materias con mayor número de estudiantes y que superan ampliamente los 11.800 exámenes son, en este orden, Lengua castellana y literatura 2, 12.051 estudiantes, Inglés, 11.976 estudiantes, Euskera eta literatura bi, 11.833. A continuación corresponden las siguientes asignaturas. Historia de la filosofía, 6.776 estudiantes, Matemáticas 2, 6.704, Historia de España, 5.334, Matemáticas aplicadas, 4.302, Química, 2.919, Biología, 2.446, Física, 2.066. Este dato de números netos es importante porque las comparaciones entre estas materias tienen una base estadística muy sólida. Eso nos permite contextualizar correctamente los resultados y evitar conclusiones basadas en asignaturas con un número reducido de estudiantes. Ondoren, puntukoa joango gara EHUk eskuragarri dituen datuen araberako deskribapenarekin. Lehenengoa, bataz besteko notak. 2026ko kalifikazioak aztertzerakoetan, batzuetan islatu izan dena hauxe izan da. Errealitatea askoz anitzagoa dela. Esaterako, bataz besteakoari erreparatzen badiogu, notarik basuena fizikan dago, 3,89rekin. Eta Euskara eta literatura bi ikasgaiaren bataz besteko kalifikazioa 6,23koa izan da. Eta taula osoaren erdialdean kokatzen da. Hau da, lengua castellana y literatura eta Espainiako historiaren artean dago. Izan ere, lengua castellana y literatura 6,49ko bataz besteko nota dauka, eta historiak berriz 6,08koa. Era berean,
Datuek erakusten dute, beste irakasgai batzuen gainetik geratu dela euskara eta literatura bi. Izan ere, kimikako batazbestekoa 6,03 izan da, matematika aplikatuena 5,83koa, matematika birena 5,06 eta fizikarena, esan bezala, 3,89. Es decir, cuando situamos euskera dentro del conjunto de materias, observamos que ocupa una posición intermedia y no se encuentra entre las asignaturas con peores resultados. Otro dato importante es que el proceso de revisión no ha alterado casi el número o calificación media. Es decir, las revisiones apenas modifican la calificación de ninguna de las materias. Como muestra encontramos que en euskera se modifica un 0,13, en matemáticas 2 un 0,16 y en historia del arte, por ejemplo, un 0,22. Estas materias son las que más cambian. De hecho, en ninguna asignatura cambia más de 0,33. Por tanto, no llega ni tan siquiera al 0,5. Es importante recordar, en relación con las revisiones, que las alteraciones pueden ser en positivo, es decir, subir nota, o en negativo, bajar nota. En los casos expuestos son cambios al alza, pero existen asignaturas como fundamentos artísticos donde ha descendido un 0,2. Es decir, y como hemos venido señalando en anteriores ocasiones, el procedimiento de revisión apenas altera el comportamiento global de las calificaciones. Y esto no ocurre únicamente en Euskera y Literatura 2, sino en el conjunto de las materias. Los datos muestran que los criterios de corrección y revisión se han aplicado de forma homogénea y coherente, reflejando el rigor, la profesionalidad y la objetividad con los que ha trabajado los profesionales y personal evaluador. Segundo punto, la evaluación respecto a 2025. Como hemos comentado al principio, otro de los aspectos analizados ha sido la comparación con la convocatoria del año pasado. Es cierto que la nota media de euskera desciende respecto a 2025, concretamente 0,48 puntos. El grado de competencia exigido respecto del año anterior puede aportar un vector explicativo. Como ustedes conocen, el nivel competencial de los exámenes ha ido aumentando cada año, además de la inclusión de los criterios de penalización de la ortografía, gramática, etc., siguiendo lo que en la CRUE se ha establecido. Pero ese descenso no contribuye una excepción dentro del conjunto de asignaturas. De hecho, únicamente 2 asignaturas incrementan su nota media respecto a 2025. Biología, que suma un 0,15, y lengua castellana y literatura, que suma un 0,03. En el resto de materias predominan los descensos. En química, la bajada es de 0,21 puntos, en historia y filosofía 0,29, en historia de España 0,83, en física un 1,48 y en matemáticas 2 un 1,67 puntos, el mayor descenso de todas las materias analizadas. Pero tanto el ascenso general como el descenso no podemos considerarlos desde el punto de vista del análisis que sean significativos. Por tanto, los datos muestran que la reducción de las notas afecta a varias materias y que en algunos casos el descenso es mayor que el observado en euskera y literatura 2. Lejos de tratarse de un comportamiento aislado, la comparación entre 2025 y 2026 refleja una tendencia generalizada de descenso en varias asignaturas troncales con intensidades diferentes según la materia. Siguiente punto, kalifikazioen rangoa. Adierazgarria deritzogu ere kalifikazioen rangoari, hau da, 0-10 kalifikazioen tarteari dagokiona aztertzea. Guztiak aztertuta ikusten dena da, ikasgai guztietan daudela 0 eta 10 arteko kalifikazioak. Señalaba que es importante destacar lo que se conoce como rango de calificaciones. En todas las asignaturas con más de 2.000 estudiantes hay notas entre 0 y 10. En la asignatura de Euskera y Literatura 2 también. Incluso en el tribunal o tribunales que han sido señalados, donde encontramos estudiantes en todas las franjas de calificaciones, comenzando por los ceros y terminando en el 10. Hurrengo puntua, gaindituen kopurua. USAP proba gainditu dutenen kopurua aztertuta, lehen esan dugun edo aurkeztu dugun bezala, aurkeztu zirenen 85,26ak gainditu du. Euskara eta literatura 2 ikasleen 76,2ak gainditu du. Ingelesa, filosofia, lengua castellana eta literatura eta biologia ikasgaien azpitik dago portzentaia hori. Baina beste ikasgai batzuen gainetik. Hala nola, historia, kimika, matematika aplikatua, matematika 2 eta fisika. Alegia,
Euskara irakasgaia gainerako ikasgaien baitan hartzen danean, ikusten dena da erdian geratzen dela. Gainera, 2025ko emaitzekin alderatzen badugu, ikusten da ikasgaietako batzuk batazbesteko notan beherakada handia izan dutela, eta direla hain justu gainditze tasa basuena dutenak, historia, matematika edo fisika. Datu horrek, gure ustez, agarian uzten du euskaran atzemandako garapena ez dela joera isolatu bat probaren edo proben barruan. Hurrengo puntua, kalifikaziorik basuenak. 2 puntutik beherako kalifikazioa ere aztertu dugu. Hau da, 2 puntu baino gutxiago. Euskara ikasleen 6,2ak izan du 2 puntutik beherako kalifikazioa, baina fizikan 24ak. Matematika aplikatuetan 10,8ak, eta matematika 2 ikasgaian berriz ikasleen 9,9ak izan du 2 puntu azpiko kalifikazioa, 9,9ak. Beraz, Euskara eta Literatura 2 ikasgaia ez da kalifikaziorik basuenak izan dituena. Eta 2025ko emaitzekin alderatuta, 2 punturekin edo beherago geratu den ikasle kopurua hasi eginda hainbat ikasgaitan. Euskaran, 2,8tik 6,2 igo da, fizikan 10,10tik 9,24 eta matematikan 3,6tik 9,9. Berriro ere, garapena ikusita joera askoz zabalago baten baitan sartzen da euskara irakasgaia, beste enborreko materia batzuei eragiten diena. Hurrengo puntua, el siguiente punto, los ceros. Algo similar ocurre cuando analizamos las calificaciones de cero. Cuando analizamos el porcentaje de ceros sobre el total de exámenes de cada materia, comprobamos que la asignatura con mayor concentración de calificaciones de cero no es euskera, sino física, donde representan el 3,2% del total de exámenes. En euskera, ese porcentaje es del 1,4%. Este es el dato realmente relevante, porque el porcentaje tiene en cuenta el número de estudiantes que se presenta a cada asignatura y ofrece una fotografía comparable de la dimensión del fenómeno. Es cierto que euskera registra el mayor número absoluto de ceros. Recuerden el número de personas que se presenta a cada asignatura. Esto es, 163 calificados de cero entre un total de 11.833 exámenes. Sin embargo, esa cifra responde en gran medida a que se trata de una de las materias con mayor volumen de estudiantes examinado y no a que representa una incidencia excepcional respecto al resto de asignaturas. Además, conviene destacar otro dato relevante. El 74,8% del estudiantado que obtuvo inicialmente un 0 en euskera terminó superando la prueba tras completarse todo el proceso de evaluación. El conjunto de la USAP, ese porcentaje alcanza un 71,6%. Es decir, obtener un 0 no implica necesariamente suspender la prueba, la EBAU, en su conjunto. Ello no impide la necesidad de investigar las causas de este alto nivel de ceros, superior al año anterior. Antes ya se ha esbozado uno de los posibles motivos, el alto nivel de competencialidad en la evaluación, al que posiblemente no se hayan adaptado debidamente algunos centros o necesitemos tiempo para hacerlo, tal y como ocurre en cualquier cambio que ocurre en una sociedad moderna. Siguiente punto, errebisioak. Berrikusketak ere aztertu ditugu. Izan ere, 2026ko deialdia honetan hasi eginda, orokorrean berrikusketa eskaria. Euskara eta Literatura 2 ikasgaian, esaterako, 1.721 berrikusketa eskari egon dira. Iaz, 860 izan ziren. Beraz, bikoiztu eginda berrikusketa eskaera. Gogorarazi nahiko genuke, aipatutako 534/2024 dekretuak dioela berrikusketak ikasle ororen eskubidea direla, eta kasu horretan eskubide hori erabili duten ikasle kopurua handitu eginda. Baina uste dugu horrek bermea ematen diola prozesuari berari. Errore teknikorik balego aukera baitago atzemateko, eta baita zuzenketa kontzeptualak ere era egokian eginak daudela berresteko. Euskara irakasgaiko datuak esandako hori da, baina orokorra izan da berrikusketa eskarien igoera. Esaterako, historian ere hasi eginda berrikusketa eskaria. Iaz, 321 berrikusketa egin ziren eta aurten 636 egin dira. Berrikusketa egin ostean, kalifikazioari dagokionez, euskaran
%48,9 igoera izan dute. Ingelesean ere gora egin dute %49,8. Eta lengua castellana literaturan ere berrikusketen %45,1 kalifikazioan gora egin du. Aldiz, berrikusketaren ondoren berdin geratu dira euskara irakasgaian kalifikazioen %26,4, ingelesean eta lengua castellanan baita zertzobait gehiago. Hala, berrikusketak eragiten duen batazbestekoaren aldaketa oso txikia dela esan behar dugu. Euskaran, batazbestekoa 0,3 bakarrik hasi da. Matematikan 0,6. Filosofia eta matematika aplikatuetan 0,1. Ingelesean 0,05 eta lengua castellanan berriz 0,01. Laburbilduz, berrikusketek aurreratu genuen bezala, ia ez dute eraginik kalifikazio orokorren portaeran. Eta azken puntua, los tribunales. Por último, hemos estudiado el comportamiento de los distintos tribunales y para poder garantizar un análisis profundo de los mismos hemos utilizado los datos que el Departamento de Educación presenta en su página web sobre los modelos lingüísticos. Aquí queremos aclarar, y nos gustaría que quedara bien claro, porque es un dato esencial para entender todo el proceso, que en las pruebas de la PAU se matriculan los estudiantes, no los centros educativos. Cada estudiante realiza individualmente su matrícula y para ello se le exigen algunos datos como nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico y centro educativo, entre otros. Repetimos, datos que nunca conocen los miembros de distintos tribunales porque los estudiantes están codificados. Por lo tanto, más allá de esos datos solicitados, no se les pide a los estudiantes y a las estudiantes, en ningún caso, el modelo lingüístico de su centro educativo ni a qué red pertenece su centro, por lo que nunca se han podido analizar, hasta ahora, desde el punto de vista del modelo lingüístico ni de red, los resultados de la PAU. Esto es, nos resulta imposible, con la base de datos que tenemos en la universidad recogida de las matrículas de los estudiantes para hacer la prueba, hacer el análisis siguiente. Por eso vuelvo a recordar que hemos cruzado datos que aparecen en la página web de la Consejería de Educación sobre centros educativos. Así, y sin embargo, y ante la polémica desatada, como universidad que investiga y busca respuestas objetivas y basadas en la evidencia, hemos considerado pertinente analizar algunos datos de la PAU 2026 y solo 2026, tomando en cuenta las variables del modelo lingüístico y tipo de centro para ver las calificaciones de los diferentes tribunales o para ver si las calificaciones de los diferentes tribunales variaban según el modelo lingüístico que ofertan los centros educativos que conformaban los estudiantes de los mismos. Que es, por otra parte, lo que nos ha traído hasta esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Y una vez analizados estos datos, que ya hemos compartido con el Departamento de Educación y revisaremos de forma conjunta, lo que sí muestran los datos es que no existe sesgo alguno en las calificaciones que se han puesto en entredicho, simplemente porque las calificaciones bajas se han dado en todos los tribunales. Hori guztia esanda, zera aipatu behar dugu. A ereduko ikastetxeak dituzten mailetan gainditze tasa 75,3 dira, eta 177 artean dago. Hau da, 175,3 eta 177,4 artean. Batazbesteko puntuazio anomaloak eman dituzten epaimaiak 12 irakasgaitan daude. Orokorrean, ikasle askok egin dituzten ikasgaietan topatzen dira anomalia gehiago. Tartean, 3 hizkuntza nagusiak, ingelesean 3 epaimaiek ematen dituzte anomaliak. Datu batean bereziki aldatuak eta beste bitan basuak. Hau da, anomaliak izan daitezke gorantzakoak edo berantzakoak eta tribunal guztietan aurkitu ditzakegu. Euskararen kasuan, epaimaien arteko alderaketan ikusi dezakegu 6 epaimaitan 5 beherako batazbestekoa dagoela, 2,8tik 4,43. Eta epaimai horietan A zein D ereduko ikastetxeetako ikasleak daude. Baina ez gara hasiko hemen epaimaiak zeintzuk diren esaten. Hori guztia, hezkuntza sailari helarazi zaio. Eurek alderatu ditzaten euren datuekin. Gure lana, USAP proben azterketen datuak aztertzea da, ez aurreko prozedura. Baina esan bezala, unibertsitate moduan,
prest gaude elkarlanean aritzeko, behar diren azterketak eta proposamenak egiteko. Comentábamos antes que la universidad nunca ha hecho la labor de recopilación de datos por modelos ni por redes, porque solo le corresponde ordenar los resultados o analizar los resultados de la PAU. Por tanto, y en relación a los tribunales señalados, nos parece importante destacar que, por ejemplo, en euskera obtienen una media de 4,43 en uno de ellos y 2,88 en otro. En lengua castellana ocurre algo similar, 6,9 frente a 5,8, así como en inglés, 7,56 frente a 6,79. Es decir, los tribunales muestran un comportamiento más exigente en las tres lenguas, pero no únicamente en euskera. También se identifican algunos tribunales con valores anómalos, esto es, con diferencias respecto al resto en alguna de las asignaturas. Pero esas anomalías aparecen en diferentes números de materias, no únicamente en euskera. También se detectan en inglés, en lengua castellana, en química, biología, matemáticas aplicadas o matemáticas 2, entre otros. Por tanto, tampoco este fenómeno puede atribuirse exclusivamente a una única asignatura, sino que forma parte de un comportamiento que también se observa en otras materias del conjunto de la prueba. Pero, como decíamos, desde la universidad lo que hemos hecho es trasladar estos datos al Departamento de Educación, porque nosotros solo hemos analizado y solo debemos analizar los resultados de las calificaciones de las pruebas de la PAU. El resto de análisis se podrán hacer por parte del departamento y en colaboración, si así se nos planteara, porque lo que se evalúa en la PAU es la capacidad de superar los exámenes de acceso a la universidad, y solamente eso. En conclusión, o en definitiva, el análisis de los datos nos lleva a una conclusión clara. Las calificaciones de la USAP deben interpretarse siempre en su conjunto y no a partir de un único indicador. Cuando analizamos el sistema de manera global, comprobamos que muchas de las tendencias observadas en euskera también aparecen en otras asignaturas o materias. Amaitzeko, berrira azpimarratu nahi dugu, Euskal Herriko Unibertsitatearen konpromisoa gardentasunarekin, objektibotasunarekin eta aukera berdintasuna bermatzen duen unibertsitatera sartzeko sistema baten defentsarekin. Datuak dira, eztabaida publikoaren oinarri sendoena, eta datu horiek osotasunean aztertzea guztion erantzunkizuna da. Mila esker.